Bienvenidos a un vídeo en el que vas a aprender a cómo ganar masa muscular, específicamente en el torso, con ejercicios de calistenia. Y esta vez no va a estar basado en mi experiencia, sino en la evidencia científica que he encontrado. Os voy a hablar de unos artículos que nos dicen qué ejercicios nos benefician más y cómo debemos ejecutarlos para ganar masa muscular. Primero, el torso lo vamos a dividir en dos. En primer lugar, en los grupos musculares que actúan cuando hacemos movimientos de empuje y luego en los grupos musculares que actúan en la tracción. En primer lugar, vamos a ver el empuje y el pectoral. El pectoral es un grupo muscular que, ¿cómo se ejercita? ¿Cómo se activa? Haciendo los siguientes movimientos. En primer lugar, una flexión de hombro, una aducción de hombro y una rotación interna. El pectoral mayor se divide en varias porciones, pero esto no significa que tengamos el pectoral superior y el inferior y cada uno se active de manera distinta, sino que el pectoral se activa en conjunto. Lo que sí vamos a ver es que puedes llegar a incidir más en unas fibras a cierto grado si enfocas el movimiento de una manera u otra. Y esto pasa igual con los abdominales. No podemos trabajar los abdominales superiores por un lado y los inferiores por otro. Según un estudio de 10 hombres entrenados con 22 años, al igual que yo, se vio que la activación del pectoral era mayor en los siguientes ejercicios. El primero eran fondos en paralelas, o si tenéis menor nivel lo podéis hacer con 2 sillas. Luego flexiones, que podéis hacerlo en primer lugar inclinadas, después a la altura del suelo y después con los pies en altura. Y también las aperturas en anillas. Si no tenéis anillas lo podéis hacer en TRX y si no incluso con unas bandas elásticas. Y como os he dicho, el pectoral tiene 3 porciones, la superior, la medial y la inferior. Pues en ejercicios de calistenia para trabajar la superior lo podríamos hacer con flexiones de pica, ya que incidimos más en deltoides, que va a ser el siguiente grupo muscular del que vamos a hablar. Y es que el deltoides anterior se va a activar cuando nosotros hacemos una elevación con los brazos, pues una flexión, y la medial, por otro lado, actúa de manera distinta. Actúa si hacemos una abducción más flexión. No es igual que en el pectoral. Cada movimiento va a involucrar unas fibras, una cara del deltoide es distinta. Pues si queremos involucrar la posterior, que lo vamos a ver más tarde, tendremos que hacer una extensión del hombro. Además, en los fondos podemos trabajar más el pectoral si adelantamos los pies con respecto a la cadera, bajamos y hacemos un rango de movimiento generoso para trabajar en todo el ROM, rango de movimiento. Incluso podemos abrir un poquito los codos para notar más el estiramiento del pectoral y hacer mayor extensión de hombros. Y el último ejercicio sería de tríceps. Vamos a hacer enterradoras. El tríceps es un grupo muscular que se trabaja de forma aislada cuando hacemos una extensión del codo, aunque también participa de manera secundaria en la flexión del hombro. Entonces por eso podemos juntar estas dos acciones en un ejercicio como son las enterradoras o excavadoras, tiene bastantes nombres. Y así podremos trabajarlo más específicamente porque es verdad que en los empujes ya lo trabajamos de por sí, pero también involucramos el pectoral. Entonces para trabajarlo de manera aislada haremos este ejercicio. No es el que más me guste personalmente porque depende de cómo te coloques, te pueden doler los codos, pero sí es verdad que científicamente, anatómicamente es como vamos a trabajarlo de la manera más concreta. En la segunda parte vamos a tener los ejercicios de tirón, donde el primer grupo muscular involucrado es el dorsal ancho, un músculo que se encarga de la extensión del hombro, a diferencia del empuje, que era la flexión del hombro, y luego también la rotación interna junto con la aducción. Así que lo que haremos serán dominadas, porque según este artículo, las dominadas que más involucran a este grupo muscular son las de agarre abierto, pero indiferentemente pronas o supinas, da igual cómo las hagas, porque la activación se ha demostrado, o al menos en este estudio, que es muy similar. Así que, ¿cómo recomiendan que hagamos las dominadas según la ciencia? En primer lugar, vamos a hacer una dominada que
que no es hasta que la barbilla supere la barra, esto es algo que igual os sorprende, sino hasta la parte del esternón. ¿Y cómo haremos este movimiento? Pues inclinando un poquito nuestro torso hacia atrás para que nuestro esternón se pueda acercar hasta la barra. Así que esto implica que nos tendremos que inclinar unos 45 grados y así se va a estimular más el dorsal ancho. Además, lo que no podemos hacer, y esto quita un 50% de activación del dorsal, es hacer una abducción y rotación del hombro con los codos a 90 grados, porque esto involucra el deltoides posterior. Pues nos vamos a subir a la barra y la dominada, en vez de ser así, lo que vamos a hacer es una dominada así. Habéis visto cómo ha cambiado la inclinación, ¿no? Una dominada normal. Aparte, tenemos más altura de recorrido y una inclinación hacia atrás. Y es que este gesto de inclinarte y de que el esternón se acerque a la barra se puede hacer de manera muy fácil cuando tenemos un agarre neutro. Es mucho más natural. Después vamos con el segundo grupo muscular más grande, que sería el trapecio. El trapecio se diferencia en que tiene 3 porciones y cada una de ellas desempeña una función. La superior se activa al acercar los hombros a las orejas y no hace falta entrenarla de manera específica, ya que ya de por sí suele tener tono muscular al estar activa en movimientos de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo también el gemelo. En cambio, es interesante fortalecer el trapecio medio porque sus movimientos de separación de los hombros y extensión incluyen al romboides y deltoides u hombro posterior. Ganar músculo en esta zona da un look de una espalda con densidad, pero también ayuda a tener un físico equilibrado y mejorar la postura. El primer ejercicio y más general que podríamos practicar sería el remo australiano. Se puede hacer en anillas o en barra. En anillas es más adaptable a todo el mundo al poder variar la inclinación, así que esa es mi recomendación personal. Luego, en segundo lugar, estaría el face pull. Es más específico para fortalecer el manguito rotador, los encargados de rotar externamente el hombro sobre todo, el infraespinoso y el redondo menor. Además, al quitar trabajo al dorsal con los codos a 90 grados, actuaría más el deltoides posterior. Por último, tenemos otro de deltoides posterior u hombro posterior, los pájaros en anillas. Este ejercicio solo se puede hacer en anillas porque se tiene que modificar la apertura del agarre según avanza el rango de movimiento. Y en cuanto al bíceps, es un grupo muscular también encargado del tirón, es un músculo flexor del codo. A pesar de haberlo trabajado en dominadas y remos, vamos a trabajarlo de manera aislada haciendo curls. Curl de bíceps con nuestro propio peso en las anillas, por la misma razón que los remos, vamos a poder variar la inclinación en función de nuestro nivel y además tenemos que saber que cuanta mayor flexión de codo, cuanto más rango de movimiento haya, más lo podremos estimular. Espero que gracias al vídeo de hoy te haya quedado claro por qué debes tener una buena selección de ejercicios en tu rutina. Uno, porque te vas a centrar en una musculatura objetivo y lo vas a ejecutar de la forma más concreta para ello. Y dos, te vas a ahorrar tiempo. El tener un plan te ayuda a ir al grano, saber que estás haciendo lo que debes para lograr ese resultado. Por otra parte, si quieres una rutina de torso, es tan simple como seleccionar 2 o 3 ejercicios de empuje que te he mostrado y 2 a 3 de tirón, los intercalas entre sí y así la musculatura implicada en el ejercicio anterior va descansando. Como cierre de este vídeo me gustaría añadir que los ejercicios básicos son los que mejor funcionan, porque si os habéis dado cuenta no hay ningún ejercicio que seguramente no conocierais, o igual unos pocos solo no conocíais. Pero si veis algún ejercicio que sea muy complejo, que añada varios ejercicios en uno mismo, combinaciones de ese estilo, hacedme caso que os quieren vender la moto, que por muy atractivo que se vea, luego a la hora de la verdad no es tan útil, porque para ganar músculo funciona lo básico, los patrones de movimiento básicos de toda la vida. Por último, si te ha gustado este vídeo, espero que lo apoyes con un like para traer más vídeos de esta categoría, ayudándonos de la ciencia para seleccionar ejercicios. Si quieres también ganar masa muscular con calistenia y no tienes mucho tiempo para invertir, no tienes más de 45 minutos, tienes un enlace por aquí para que puedas saber cómo yo te puedo entrenar de manera personal y que puedas tener un método que no te lleve muchísimo tiempo y te ayude al objetivo. Así que espero que te haya gustado y a tumbar las barras.